¿Alguien quiere decirnos algo? ¿Qué nombre rápido? Cristina, ¿nos quiere decir algo? No, se me activó perdón. Okay. Muy bien, vamos a continuar. Nos vamos a revisar el tema del direccionamiento IP versión 6. El tema del direccionamiento IP versión 6 viene a resolver un problema que está relacionado a IP versión 4. Como se sabe, el direccionamiento IP versión 4, sobre todo el direccionamiento público, ya está por terminarse, es más, ya en el RIR que corresponde a Latinoamérica, ya está en la última fase y ya casi no hay direcciones de IP versión 4 públicas para asignar. Y por tanto, estamos desde ya hace un año y medio en la última etapa que corresponde ya a la intención de migrar todas las redes a IP versión 6. Aunque en realidad vamos a ir trabajando en una coexistencia entre IP versión 4 y IP versión 6 todavía por varios años. ¿Okay? IP versión 6 es un protocolo que fue diseñado para ser el sucesor de IP versión 4. La razón primordial por la que se creó fue en el sentido de que este protocolo, en este caso IP versión 4, está por terminarse, ya no hay más IPs públicas y por tanto era importante ya implementar una nueva solución, que en este caso es la utilización de un nuevo protocolo. Como les había dicho, en los principales RIR a nivel mundial ya se preveía que se termine las IP disponibles entre el 2015 y el 2020, pero con el asunto de la pandemia esto se aceleró aún más de lo que ya estaba y por tanto las IPs públicas versión 4 ya dejaron de ser tan fáciles de conseguir y es más, algunos proveedores de Internet a nivel mundial ya han implementado una solución con IP versión 6 también. Otra de las razones de por qué IP versión 4 se agotó o está por agotarse es por el hecho de que apareció lo que conocemos como IoT, que es el Internet de las Cosas. Los problemas que han ocurrido con la implementación de NAT y un sinnúmero de otras situaciones que implica que ha llegado el momento de iniciar la transición a IP versión 6. Teóricamente, IP versión 4 tiene un máximo de 4.300 millones de IPs, más lo que nosotros podemos conseguir con el tema de NAT. En ese sentido, todavía podíamos seguir trabajando por un buen tiempo con el direccionamiento IP versión 4, pero la problemática más grande es con el tema del direccionamiento público, que son las IPs que nos permiten a nosotros dar y recibir servicios o conexiones a través de la Internet. Entonces, ya muchas soluciones o muchas redes, muchas organizaciones han implementado también, aparte de su direccionamiento IP versión 4, han implementado también IP versión 6. Si nosotros compramos IP versión 4, nos da un total de 32 bits en sus direcciones IP. E IP versión 6 nos dice que se resuelve ahora con 128 bits. Y esa es la parte más drástica del cambio, en el sentido de que hoy tenemos una cantidad muy superior de posibles IPs a asignar, lo cual implica que no tendremos problemas en teoría de asignamiento de direcciones IP por muchos años. Teóricamente, IP versión 6 nos permite tener 340 sextillones de direcciones IP. Además de eso, IP versión 6, al momento de diseñarse, ya resuelve los problemas que trae IP versión 4, incluyendo mejoras y protocolos adicionales, como por ejemplo ICP versión 6. Bien, ¿cuáles son las técnicas que nosotros podemos utilizar hoy por hoy para migrar de IP versión 4 a IP versión 6? ¿O cómo podemos trabajar en la actualidad con IP versión 6?
Básicamente hay tres técnicas. La una es Dual Stack. Dual Stack significa que en nuestros equipos, sean routers, sean laptops, sean computadoras o cualquier dispositivo al que le podamos asignar un IP, incluso los teléfonos, este permite trabajar tanto con IP versión 4 como también con IP versión 6. De tal forma que en el sistema operativo de nuestro dispositivo coexiste una IP versión 4 y también una IP versión 6 de forma simultánea. Si hacemos una analogía, es como que si ustedes hablaran dos idiomas, por ejemplo, el español y el inglés. Entonces, cuando alguien le habla en español, contesta en español. Y cuando alguien le habla en inglés, contesta en inglés. Es más o menos lo mismo que ocurre con los protocolos. IP versión 4 y IP versión 6, al ser tan distintos, no se pueden comunicar entre sí de forma directa, sino o me comunico con él un protocolo o me comunico con el otro protocolo. Y de esa manera podemos nosotros contar en nuestras redes la posibilidad de trabajar con IP versión 6 sin dejar de lado el uso de IP versión 4. Esta técnica es la que nosotros, y ya es la que nosotros podemos implementar en nuestras casas o en nuestras oficinas o en las empresas donde ustedes en algún momento pueden dar algún soporte. Es la técnica que está orientada al usuario final, ¿no? Luego tenemos otra técnica que se llama tunneling. Esta técnica se usó muchísimo hasta hace algunos años. Es más, ya está implementada por un buen tiempo. Lo que permite la técnica de tunneling es transportar paquetes IP versión 6 a través de paquetes IP versión 4. Lo que ocurre aquí es que el paquete IP versión 6 se va a encapsular dentro de un paquete IP versión 4. Entonces puede ocurrir que yo tenga una red exclusivamente IP versión 6 y acá otra red exclusivamente IP versión 6 y yo deseo que exista una comunicación entre los dos a través de una red pública. Entonces, al no contar con IP versión 4, se necesita trasladar estos paquetes de IP versión 6 a través de un túnel en una red con IP versión 4. Para que esto ocurra hay que cumplir ciertas condiciones, como por ejemplo que los routers sean dual stack, de tal forma que este router tenga una interfase con solo IP versión 6 y la otra interfase vemos que tiene con solo IP versión 4. Y a través del router podemos enviar el tráfico de IP versión 6 usando la red IP versión 4 para que esta luego sea entregada a la otra red IP versión 6 usando un túnel. Obviamente los routers deben tener la capacidad de configurar el túnel y usar el túnel para poder transportar paquetes IP versión 6 sobre una red de IP versión 4. Luego tenemos una tercera categoría, una tercera técnica. En este caso se conoce como NAT64 o también llamado traducción. Lo que ocurre aquí es que vamos a tener un equipo que va a generar traducciones de paquetes IP versión 4, IP versión 6 y viceversa. En este caso, lo que va a permitir es que los dispositivos que tengan IP versión 6 habilitado, se comuniquen con dispositivos con IP versión 4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a lo que hoy tenemos en IP versión 4 que se conoce como NAT. Un paquete IP versión 6 se traduce en un paquete IP versión 4 y viceversa. Aquí, en este caso, el router debe tener la capacidad de hacer NAT64. No todos los routers la tienen, por tanto, se deberá primero verificar que si el sistema operativo de este router tiene la capacidad de hacer NAT64. Si hacemos una analogía, es como que ustedes tienen un traductor al que acuden para que les traduzca de un idioma a otro idioma. Entonces, si yo hablo yo solo IP versión 4 y quiero comunicarme con alguien que solo habla IP versión 6, tenemos que buscar a alguien que pueda hablar los dos idiomas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablo inglés y acá hablo español y hay alguien que habla español e inglés, es de esta persona que yo le digo mi mensaje, él lo traduce al otro idioma y viceversa, y de esa manera puede haber una comunicación. Esto es a través de la técnica de traducción o NAT64. Me parece que esta técnica va a ser usada mucho ya con la necesidad de ir acogiendo redes
exclusivas con IP versión 6 por el hecho que ya conocemos de que ya no hay IPs públicas versión 4. Bien, algo que recalcar aquí es que cuando nosotros vamos a utilizar direccionamiento IP versión 6, el sistema numérico que se utiliza para escribir una dirección IP versión 6 es el sistema numérico hexadecimal. Entonces, como sabemos, el sistema hexadecimal va desde el 0 hasta F. Si lo traducimos a notación decimal, equivale de 0 a 15. Y si lo pasamos a binario, pues equivale de 4 ceros a 4 unos. Recordando que cada dígito hexadecimal en realidad usa 4 bits. ¿Okay? Bien, si yo escribo, por ejemplo, dos dígitos hexadecimales, como por ejemplo 00 o 08 o 40 o EC o FF, cuando lo transportamos al valor decimal, pues se vería algo así. Por ejemplo, FF equivale a 255, por ejemplo, C0 a 192, 80 a 128, 40 a 64, 20 a 32, 10 a 16. Y si lo representamos con el sistema numérico binario, vamos a darnos cuenta que como tenemos dos dígitos hexadecimales, y si cada dígito hexadecimal son 4 bits, pues vemos que dos dígitos hexadecimales pues van a sumar 8 bits, lo que equivale al 255 que vemos aquí, ¿no? En el caso específico del FF. Bien, ¿cómo se escribe una dirección IP versión 6? Al tener una longitud de 128 bits, vemos que una dirección IP versión 6 se escribe con valores hexadecimales. En IP versión 6 ya habíamos dicho que 4 bits representan un único dígito hexadecimal. Y por tanto, una dirección IP versión 6 consta de 32 valores hexadecimales. Cada 4 valores hexadecimales o cada 4 dígitos de hexadecimales los separamos con 2 puntos. A este grupo de 4 dígitos hexadecimales nosotros lo vamos a llamar extetos. Por tanto, un exteto utiliza 4 dígitos de hexadecimales, lo que en binario viene a ser 16 bits. Si sumamos, vamos a tener que una dirección IP versión 6 utiliza 8 extetos. Las letras que representan al número hexadecimal pueden ser escritas en mayúsculas, como también pueden ser escritas en minúsculas. Bien, cuando nosotros escribimos una dirección IP versión 6, tenemos dos reglas que podemos utilizar para ahorrarnos del tamaño gigantesco que podría para algunas personas ser un IP versión 6, porque en realidad tenemos 32 dígitos hexadecimales, ¿no? Que tendríamos que, en este caso, pues tratar de ahorrarnos del tamaño, ¿no? Para esto, las técnicas o las reglas que podemos usar son las siguientes. La primera se conoce como omisión de ceros iniciales. La idea es que podemos no escribir los ceros iniciales por cada exteto. Como ustedes ven aquí tenemos 0 de B8, 3 ceros A, en este caso no va, 4 ceros, 4 ceros, 4 ceros y 0, 5. Entonces, ¿qué dice esta regla? Que nosotros podemos omitir los ceros iniciales por exteto. Entonces, si yo tengo en el exteto 0, 1 AB, yo puedo escribirlo como 1 AB. Si yo tengo 0, 9, F0, podría yo escribirle como 9, F0. Si yo tengo 0, A0, 0, podría escribirle como A0, 0. Recuerden que solo se emiten los ceros iniciales del exteto, como por ejemplo en este caso 0, 0, AB, y se representa como AB. Como vemos en el ejemplo, esta dirección IP versión 6 puede ser escrita usando la regla de omisión de ceros iniciales de la siguiente manera. 2001 DB8 a 1000 0, 0, 0, 100. Y vemos que todos los ceros que están aquí en el ejemplo con color naranja no lo hemos escrito gracias a esta regla y de esa manera vemos cómo
se acorta la dirección IP versión 6 y podría ser más manejable e incluso podría ser más fácil recordar. Bien, la segunda regla se llama omitir todos los segmentos 0. También se le conoce con el nombre de formato comprimido. Esta regla consiste en que nosotros pongamos 2 veces los 2 puntos, es decir, 2 puntos, para representar varios extentos que estén llenos de ceros. Estos 2 puntos dobles se pueden utilizar solamente una vez en una dirección. Si ustedes lo utilizan más de una vez, la dirección IP versión 6 se va a considerar ambigua. Y por tanto no sería una dirección correcta, sino una dirección incorrecta. ¿Por qué? Porque hemos utilizado más de una vez los 2 puntos. Se debe utilizar solamente una vez. Es algo que recordar. Veamos cómo sería la aplicación de la segunda regla. Bueno, aquí tenemos una combinación de las dos reglas, ¿no? Veamos el primer caso. 2001, 0DB8, 4040, ABCD, 4040, 0100. Con la primera regla de omisión de ceros iniciales en el extento, quedaría como 2001, DB8, 00, ABCD, 00, 100. Y vemos todos los ceros iniciales por extento que hemos omitido. Ahora, yo podría escribir esta misma dirección, perdón, en formato comprimido, en donde yo reemplazo más de un extento que esté lleno de ceros por 2 puntos. Entonces, como solo lo puedo utilizar una vez, y en este ejemplo yo podría aplicarlo aquí y lo podría aplicar acá, pues tendría 2 opciones para escribir la dirección en formato comprimido. Entonces sería la primera, 2001, DB8, 2 puntos, ABCD, 00100, o 2001, DB8, 00, ABCD, 2 puntos, 100. Como vemos, pude haberlo usado aquí, como también lo pude haber usado acá. Y de esa forma también podemos observar que se está usando la regla 1, que es el cero inicial en el extento, como aquí también, y aquí también, y la regla 2. De igual forma aquí, ¿no? Se omite un 0, se omiten 3 ceros, se omiten 3 ceros, se omite un 0, y con la regla 2 omitimos 8 ceros. Y de esa forma vemos cómo la dirección queda mucho más corta, más manejable e incluso hasta fácil de recordar. Hagamos otro ejercicio, por ejemplo, el F80, 404040, 0123 hasta el F, y podríamos omitir estos 3 extentos llenos de ceros con 2 puntos. Entonces sería F80, 2 puntos, 1, 2, 3 hasta el F. Y vemos cómo nos hemos ahorrado 12 dígitos hexadecimales simplemente con 2 puntos. Muy bien. Eso desde el punto de vista de la escritura de una dirección IP versión 6 con la regla 1 y la regla 2. Recuerden que se puede combinar tanto la regla 1 como también se puede combinar la regla 2. No sé si alguien tiene alguna inquietud. No. Muy bien, gracias. Franklin, puedes bajar la mano porque parecía que me estabas haciendo una pregunta. Gracias. Bien, existen 3 tipos de direcciones de IP versión 6, las únicas, las multicast y las anycast. Cuando hablamos de unicast son direcciones que usamos para conectar entre un equipo y otro equipo. Cuando hablamos de multicast es para conectarnos a un grupo de equipos. Cuando hablamos de anycast es para conectarnos con cualquier equipo. En IP versión 6 no hay direcciones de broadcast, no calculamos broadcast en IP versión 6. La razón es muy obvia, porque cuando nosotros tenemos una dirección de broadcast y la usamos, lo que hacemos es intentar conectarnos con todos los miembros de la red. Veamos un ejemplo en IP versión 4. Yo tengo la IP
168.10.0/24, le calculo la dirección de broadcast y le digo que es la 255/24. Entonces, esta IP de broadcast, cuando yo la uso, intenta hacer una conexión con todos los miembros de esa red. Entonces, intentaría conectarse con la punto 1 hasta con la punto 254, es decir, ese sería el esfuerzo. Pero miren esta red. Si yo tengo esta red y le calculo la dirección de broadcast, ¿qué es lo que va a intentar hacer esta dirección de broadcast? Intentar o hacer el esfuerzo de comunicarse con 2 a la 24 equipos, es decir, intenta conectarse con 16 millones de equipos y eso podría dar un gran problema a una red, se congestionaría una red por alto número de broadcast. Imagínense qué pasaría con IP versión 6, cuando la longitud de prefijo por default para IP versión 6 es un /64. Y eso sería inmenso, ¿no? La posibilidad de tener 2 a la 64 posibilidades de intentar hacer una conexión. Y por tanto el esfuerzo sería demasiado para una red y podría colapsar. Y de esa manera pues entendemos de por qué no existe el broadcast. Bien. Veamos qué es esto de la duración del prefijo. La duración del prefijo es lo que nosotros hemos utilizado con IP versión 4 como CIDR. Es decir, la longitud o el número de bits que tiene en este caso la máscara. En IP versión 6 no existe una notación decimal punteada de máscara de subred. Es decir, ya no manejamos ese concepto. Lo que se hace es utilizar lo que ahora llamamos duración de prefijo, que lo que hace es lo mismo que la máscara. Identificar cuál es la porción para la red y cuál es la porción para las máquinas de esa red. Una duración de prefijo en IP versión 6 puede tomar los valores del 0 al 128. El valor de duración de prefijo por defecto, la típica que nosotros vamos a encontrar, es un /64. Entonces, si yo tengo esta dirección de red IP versión 6 con /64, me está diciendo que los 4 primeros extetos son de la red y los 4 siguientes extetos son las máquinas de esa red. Entonces, como vemos, 2001, 0DB8, 3 ceros A y 4 ceros es el prefijo que identifica la red y todos estos, los 4 extetos llenos de ceros, como vemos aquí, son los que identifican las máquinas de esa red. Fíjense, en 2 a la 64, pues muchísimo más grande de toda la capacidad que tiene IP versión 4, ¿no? Y por tanto, ya no nos preocupamos cuando manejamos IP versión 6 de cuántas máquinas puedo asignar. Aquí ya solo me preocupo de cuántas redes puedo usar, más no de cuántas máquinas. Porque ya viene a ser, pues, algo que no necesitamos calcular ni revisar porque tenemos excesivo número de máquinas asignadas. Claro, esto ahora. Lo mismo ocurrió en su momento cuando en los primeros años de IP versión 4 la gente empezó a usar IP versión 4, ¿no? Pensaba que tenía una cantidad de IPs que no se iban a terminar nunca, pero vimos que desde 1984 a la fecha, pues ya IP versión 4 ya no hay más IPs que asignar y por tanto lo mismo podría ocurrir algún día con IP versión 6. La tecnología sigue avanzando de cierta manera que hoy por hoy podrías cada circuito tener su propia IP, ¿no? Bien, vamos a revisar en detalle cuáles son estas direcciones únicas, múltiples, etcétera, ¿no? Vamos por las únicas. Ya habíamos dicho que las direcciones únicas identifican de forma exclusiva una interfaz en un dispositivo que tenga IP versión 6 habilitado. Un paquete que se envía a una dirección única es recibido por la interfaz que tiene asignada esa dirección. Como vemos en el ejemplo, yo tengo, en este caso, el equipo 2001 0DB8 CAT1 10, que en este caso es este, que quiere comunicarse al equipo que tiene la IP 2001 0DB8 CAT1 8, que en este caso es este.
Cuando se hace una comunicación unicast, la conexión es directa hacia un equipo con el otro. Los demás dispositivos no intervienen ni saben que existe esa conexión. Claro, siempre y cuando aquí usemos switch. ¿Okay? Bien, y de esa manera, pues, tenemos una conexión unicast. Cuando la conexión se hace exclusivamente entre dos equipos entre sí. ¿Qué otras direcciones unicast podemos nosotros aprender? Tenemos las siguientes: unicast globales, link local, loopback, la dirección sin especificar, la local única y la ipv 4 integrada. Cada una de ellas tiene sus características que vamos a ir revisando para que se entienda cuáles son sus usos y cuáles son sus respectivos rangos. Bien, en términos generales, una dirección IPv6 unicast global es una dirección que equivale a una dirección IPv4 pública, es decir, es única globalmente, es enrutable desde y hacia Internet y se puede asignar de forma manual o de forma dinámica a través de DHCP. Por tanto, en IPv6, nuestras direcciones públicas las conocemos como unicast globales. Estas no las podemos nosotros asignar de forma directa, sino son los proveedores de Internet que adquieren a los respectivos RIR, rangos de IPs, que luego son asignados a sus clientes. Luego tenemos la dirección link local. La link local es utilizada para comunicarse entre los otros dispositivos que estén en el mismo enlace local. Está limitado a un único enlace y no son enrutables en la LAN, inclusive. Luego tenemos la dirección loopback. La dirección loopback, como ya sabemos, es una dirección que es utilizada para diagnóstico o para conectarnos a nosotros mismos. Hacer ping a una dirección de loopback IPv6 permite probar que la configuración de TCP/IP en ese dispositivo esté correcto. La dirección IPv6 de loopback es 2.2.1 o también se puede escribir como 2.2.1/128. Equivale al 127.0.0.1 en IPv4 o el localhost, ¿no? Y hace relativamente lo mismo, pero en este caso en IPv6. Dirección sin especificar. La dirección formada por todos ceros se representa como 2.2.128 o simplemente 2.2. Equivale a 0.0.0.0 en IPv4. Esta no puede ser asignada a una interfaz y se utiliza como dirección de origen. Las direcciones sin especificar se utilizan como dirección de origen cuando el dispositivo aún no se le ha asignado un IP, es decir, está esperando de un DHCP que le den un IP, o cuando el paquete es irrelevante para el destino. Bien, luego tenemos las direcciones locales únicas. Estas direcciones locales únicas son similares al direccionamiento privado en IPv4, es decir, lo que nosotros aprendimos en el RFC 1918. Este es un rango que es enrutable dentro de la LAN, es un rango para direcciones privadas que no se pueden acceder directamente desde Internet y cuyo rango es el FC 00, 2.2.7, hasta el FD, FF, 2.2.7. Por último, tenemos la IPv4 integrada que se utiliza para facilitar la transición entre IPv4 a IPv6. Bien. La dirección link local es una dirección que se asigna de forma automática a todas las interfaces de red en IPv6, al igual que la loopback. En IPv4 solo se asigna automáticamente una interfase de loopback. En IPv6 ocurre lo mismo, pero adicionalmente a la interfase de red se le va a asignar una dirección que se conoce como link local. Todas nuestras tarjetas de red que tienen soporte IPv6
Tendrán su dirección de link local y tendrán su interfase de loopback. Las direcciones de link local tienen el siguiente rango: FE80 2.2.10. Como ya dijimos, permite a un dispositivo que se comunique con otros dispositivos que estén en el mismo enlace. No es enrutable. Y el rango va desde el FE80 hasta el FEBF en los primeros 10 bits. Se llena de ceros los restantes 54 bits y los últimos 64 bits se configuran a través de un método manual o de una forma aleatoria o automática. El método manual se le conoce como EUI64 y ya aprenderemos aquí a calcular. Bien. Cuando nosotros tenemos una comunicación a través de estas direcciones link local, vamos a darnos cuenta que mi interfaz de red va a tener un IP del rango F80 hacia otro que esté dentro del F80. Por ejemplo, aquí se complementó con AA y aquí se complementó con DDD. Entonces, esta dirección se puede comunicar a este equipo, pero esta no puede salir hacia afuera, no es enrutable, solo funciona en el mismo enlace. Y esa es una de las características que hay que siempre recordar con respecto a las direcciones link local. Bien, en las direcciones globales, como dijimos, son las direcciones IP públicas a nivel de IP versión 6. La ICANN asigna bloques de direcciones IP versión 6 a los 5 RIR en Internet. Y el rango que se utiliza para identificar una dirección pública o global en IP versión 6 es el 001 o 2002.2.3. Es decir, que el rango va en las siguientes opciones, va desde el 0010 hasta el 0011. En este caso, estamos hablando que el primer dígito hexadecimal de 4 bits va del 2 al 3. Y por tanto, nosotros sabemos que una IP versión 6 es global si empieza en 2000 y puede terminar en 3FF. Ese es el rango de una IP global versión 6, que puede ser considerada como un IP a la cual yo puedo acceder desde y hacia Internet. Bien, una dirección IP versión 6 unicast global consta de 3 partes. La primera parte se llama prefijo de enrutamiento global. La segunda se llama ID de subred y la tercera se llama ID de interfaz. Este prefijo de enrutamiento global generalmente lo provee el proveedor de Internet y utiliza 48 bits, es decir, nos van a dar un IP con /48, que representa los 3 primeros sextetos. Ese es el prefijo de enrutamiento global. Luego nos quedan los siguientes 16 bits que se conocen como ID de subred. Este ID de subred es utilizado para subnetear en IP versión 6. Entonces, la organización utiliza estos 16 bits para crear subredes y entregar a sus usuarios un /64. Y por último, tenemos el ID de interfaz, que corresponde o equivale a la porción de host en un direccionamiento IP versión 4. Y en este caso, pues podemos asignarle a un dispositivo. Hay que tomar en cuenta en IP versión 6 que, a diferencia de IP versión 4, las interfaces pueden tener varias direcciones IP versión 6 en la misma interfaz. En IP versión 4 era un poco distinto. Para recordar, por ejemplo, si yo tengo una interfase TH0, le podía asignar un IP versión 4. Y si yo quería a la misma interfase ponerle otra IP, lo que ocurría internamente es que se creaba una subinterfase a la cual yo le podía poner otra IP.
Y así yo podía seguir creando subinterfaces para seguir poniendo diferentes IP a la misma tarjeta de red. En IP versión 6 no hace falta crear subinterfaces, sino que directamente la tarjeta de red podría tener varias direcciones IP directamente de versión 6 sin necesidad de crear subinterfaces. Todas las que queramos, ¿no? Ese es el concepto que ha cambiado. Bien, entonces vemos aquí nuestra dirección escrita de forma comprimida, 2001 DB8 a CAD 1, 2.2.10, que vendría a ser una dirección que le asignamos a un equipo, de los cuales el prefijo de anotamiento global sería 2001 0 DB8 a CAD, la subred sería la 1 y la interfaz la que le corresponda, ¿no? En este caso. Bien. ¿Cómo configuramos una IP versión 6 en una máquina? Bueno, como la mayoría de ustedes usan Windows, tendrán que irse a la configuración de la interfaz de red, escoger el protocolo versión 6 y allí les va a permitir seleccionar o escribir lo que corresponde. En este caso podrían seleccionar para que les dé una IP versión 6 de forma automática de un dispositivo de HTTP o seleccionar y ustedes escriben la IP, la longitud del prefijo y la puerta de enlace. Asimismo, podrían elegir el DNS si lo amerita o obtenerlo de forma automática también si lo requieren. Bien. Podríamos ver, por ejemplo, cómo son las direcciones IP versión 6 en mi equipo que está con Linux. Yo podría decirle, por ejemplo, el config. Y vamos a ver aquí cómo yo tengo aquí dos interfaces, ¿no? La interfaz LO de UBAC, que tiene la IP versión 4, 127.0.0.1 con su respectiva máscara, y la dirección IP versión 6, que es 2.2.1, con su respectivo prefijo, ¿no? Esta es nuestra dirección, en este caso, del UBAC. Ahora, si nos vamos a la interfase de red, esta es mi interfase de red, tiene esta IP versión 4 con esta máscara y este broadcast calculado. Y luego yo tengo esta dirección IP versión 6. Fíjense que tiene el F80, eso significa que es link local. Fíjense, incluso aquí me dice que es link local. La longitud del prefijo es 64. Y estos últimos 4 extensos se asignaron de forma dinámica, que ya vamos a ver. Luego tenemos, por ejemplo, esta otra dirección que se asignó automáticamente, que empieza en 2800. Al ser 2800 me dice que es un IP global. La longitud de prefijo 64. Entonces, eso significa que estos 3 primeros extensos es el sufijo enrutamiento global. Luego tenemos este, que es el de subred, y estos 4, que es el identificador de. Podríamos, por ejemplo, analizar algunas IPs de los proveedores de Internet. Por ejemplo, quiero ver la de Google. Y ustedes ven aquí que su dirección IP versión 6 empieza en 2607, que vendría a ser una dirección global. Los 3 primeros, como ven ustedes ahí, es un slash 48. Este es el ID de subred. Y miren cómo rellena de 2 puntos y coloca solamente el identificador de la máquina, ¿no? Podríamos ver solo Google para ver qué otras IPs me muestran. Y aquí tenemos otra diferente, miren. Los 3 primeros extensos son iguales. Cambian la subred y obviamente cambian la máquina. Podríamos hacer algo similar con Microsoft. Microsoft.com, y ustedes ven aquí como ellos también tienen diferentes
IPs versión 6, ¿no? Tienen la 2800. Estos son los /48, son iguales, como ven. Estas son sus subredes, son subredes diferentes. Y a todos les ha puesto, el sysadmin de Microsoft les ha puesto el mismo número, ¿no? Podría ser sin 3Ws, a ver si me salen otras. Y en este caso, miren que no tiene asignado IP versión 6, el host que representa el dominio. Vamos con Facebook. Facebook es interesante, me gusta siempre verle, porque permite checar cómo piensa el sysadmin de Facebook, ¿no? Miren, es el mismo, no cambien nada, ¿no? La misma dirección IP versión 6, tanto para facebook.com como para www.facebook.com. Pero aquí lo interesante es que estos tres primeros, miren, empiezan en 2A03, la subred es la 183, y el host, pues, escribe Facebook. ¿Y ven ahí? Facebook. Y luego le pone ya el valor que representa, en este caso, al identificador del host. Y así podríamos ir revisando un sinnúmero de organizaciones que ya tienen IPs versión 6. El de la UTA, ahí está. Si quieren conocer el de la UTA, el 2800, 68.9, la subred es la 601 y el identificador del host es la UTA. Ok, vamos a continuar. ¿Alguna inquietud hasta aquí? Y sobre la dirección local única, tenía prefijo 7, entonces depende de ese prefijo o podemos ponerle directamente cualquiera. ¿Dónde tenía 7? En la local única tenía un /7 en las diapositivas. Esa es la longitud de dónde va hacia dónde va, de dónde se calcula. Más no es lo que tú le pongas, ¿no? Entonces, si tú veías acá aquí tiene un 3, mira. Es /3. Es lo que te está diciendo es que estos 3 primeros bits es lo que representa el IP global. Va de aquí a acá. Es solamente el rango que está reservando. Ahora, a tu pregunta, sí, tú puedes poner cualquier longitud de prefijo. Por ejemplo, el proveedor me da un /48 y tú puedes, a partir de ahí, dar un 49, un 50, un 51, como tú quieras. Recuerden que la longitud del prefijo puede ser cualquier número del 0 al 128. Y si ustedes tienen un rango para las redes privadas, como estaba en la diapositiva, ustedes pueden a partir de ahí dar el prefijo que les convenga. No hay una regla explícita de cómo tienen que escribirlo, aunque lo que se utiliza por ahora es siempre un /64. Es lo que todo el mundo busca, ¿no? Dar un /64. Bien, ¿alguna otra inquietud? Muy bien, vamos a continuar. Veamos la link local. ¿Cómo es el tema de la asignación de la porción de los últimos 64 bits? Como ustedes se fijaron en mi equipo, esta dirección es la link local, la que empieza con F80. Lo rellena. ¿Cuántos dextetos en ceros representan estos 2 puntos? Un IP versión 6 tiene 8 extetos y yo muestro 1, 2, 3, 4, 5, pues lo que representa esa es 3 extetos, ¿no? Están llenas de ceros. Bien, esta parte que vemos aquí de una dirección unilocal es la que o se calcula o se asigna de forma aleatoria. Cuando se calcula, se utiliza el EUI64, que es la forma como nosotros podemos, en ciertos sistemas operativos, revisar y darnos cuenta que la link local se basa en la MAC address de la tarjeta de red de Ethernet.
Entonces, el proceso EU64 se encarga de utilizar la dirección MAC address de la tarjeta de red Ethernet, que tiene 48 bits. Y a esta dirección le va a insertar los 16 bits restantes para que sumen los 64 bits. Estos 16 bits se insertan en la mitad de esos 48 bits. ¿Okay? Y así tenemos los 64 bits. La ventaja de esto es que se puede utilizar la dirección MAC de Ethernet para determinar la interfase y hacer así un fácil seguimiento de las direcciones link local. Bien, ¿cómo se calcula esta dirección EU64? Bien, de estos 48 bits, toman los primeros 24, que en la MAC address significa OUI, y al séptimo bit de estos primeros 24 se los invierte. Si ese séptimo bit tiene el valor 0, se pone 1. Si ese séptimo bit tiene el valor 1, se pone 0. Luego se inserta 16 bits con el valor FFFE. Y por último, se completa con los 24 bits restantes de la MAC address. Y se completa los 64 bits, formando así mi dirección link local calculada con EUI64. Veamos un ejemplo. Perdón. Bien, entonces aquí tenemos la MAC address que dice FC 9947 75CE0. Los primeros 24 bits representan el OUI, que es el identificador único de organización. Lo que en otras palabras me permite a mí identificar cuál es la marca de la tarjeta de red o cuál es su fabricante. Y los últimos 24 bits de la tarjeta de red es el número del dispositivo, ¿no? Bien, si transformamos a binario cada uno de estos grupos de dígitos hexadecimales, vemos aquí FF, 4 unos, la C, 1100, el 9, 1001, el otro 9001, el 4, 0100, el 7, 0111, y así lo mismo el 75, el 6 y el 0. Lo que hace es tomar el séptimo bit, tomar los primeros, el primer dígito son 4, 5, 6, 7, que vendría a ser este es el séptimo bit, y a este séptimo bit, si tiene el valor 0, le pasa 1. Inserta FFFE y ya tenemos nuestra dirección en link local, que vendría a ser como un F80, 2 puntos, ya no es FC, ahora es FE 99, 2 puntos, 47 FF, 2 puntos, FE 75, 2 puntos, TE 0, /64. Y esa sería nuestra dirección link local. Y de esa forma se calcula las direcciones link local con el proceso EUI64. Como ven, una MAC se escribe cada 2 dígitos hexadecimales, pero una IP versión 6 se escribe cada 4 dígitos hexadecimales, y eso hay que tener en cuenta al momento de transformar. Bien, la otra opción es que hagamos un cálculo a través del sistema operativo, es decir, que el sistema operativo determine la dirección del link local a través de un mecanismo aleatorio. Por ejemplo, desde Windows Vista en adelante, todos los Windows ya hacen una asignación aleatoria y no con el EUI64. Versiones anteriores, por ejemplo, a XP o XP, permitía hacer un uso de link local con EUI64. En Linux, por ejemplo, mi máquina, como ustedes vieron, esta dirección no se parece a la MAC address. Por tanto, tiene una asignación aleatoria. Pero yo me voy a conectar a un servidor, vamos a ver, que creo que tengo con 107, y le voy a ver la link local. Este tiene el link local, sí. Esta es la interfase, y aquí tengo mi dirección MAC address,
Como ven, se escribe cada 2 dígitos hexadecimales. Y aquí tengo mi dirección link local. Entonces, si ustedes se fijan en los 6 últimos dígitos hexadecimales, van a ver que son los mismos, ¿no? 3A, 08, 6A. Pero fíjense que el 0 se ha omitido, ¿no? Por la regla número 1. Se ha insertado FFF, el 56 se mantiene, el 50 se mantiene, y este 00 al séptimo bit lo invirtió y ahora lo muestra como 2. Y esa es la manera como vemos que en este caso, en este sistema operativo, lo que ocurre es que la link local sigue utilizando el EUI 64. Si usamos, por ejemplo, CentOS 8, en este ya no hace el uso del EUI 64. Veamos. Vemos aquí. No, en este caso lo sigue utilizando, fíjese. Tengo el F80 y aquí tengo un 2E A6EB y tengo 2E A6EB. El FFFE, el 56, el 50, y como es una MAC address igual con 00, vemos que en este caso el séptimo bit se invirtió de 1 a 0. Y de esa forma, pues hemos revisado cómo funciona el EUI 64. Muy bien. Entonces, como ya hemos visto, las direcciones dinámicas link local se generan de un número aleatorio o por un proceso EUI 64 para su determinación. Y todas empiezan con el rango FE 80 desde 2.2 de las 10. Pero el que escribimos es el slide 64. Bien, cambiemos de las direcciones únicas y veamos ahora las direcciones múlticas. Las direcciones múlticas en IP versión 6 son aquellas direcciones de IP versión 6 que empiezan con FF y luego cualquier otra cosa. Existen 2 tipos de direcciones de IP versión 6 múlticas. Las direcciones múlticas asignadas y las direcciones múlticas de nodo solicitado. ¿Cuáles son las direcciones múlticas asignadas? Las direcciones de IP versión 6 múlticas asignadas pueden ser multicast de todos los nodos o multicast de todos los routers. Si es de todos los nodos, la dirección IP versión 6 multicast de todos los nodos es la FF00 2.2.1. La IP versión 6 multicast de todos los routers es la FF02 2.2.2. En el de todos los nodos, esta se incorpora a todos los dispositivos que tengan IP versión 6 habilitado y equivale a lo que sucede cuando usamos broadcast. Es decir, que yo lo puedo utilizar para comunicarme o enviar un paquete o un mensaje a todos los equipos que estén en mi red local. Bien, cuando es de todos los routers, este se incorpora a todos los routers de IP versión 6. Un router se convierte en un miembro de este grupo cuando se habilita como router IP versión 6 mediante el comando de configuración global IP versión 6 Unicast Routing, cuando hablamos sobre todo de routers del fabricante Cisco. Y los paquetes que se envían a este grupo son recibidos y procesados por todos los routers que tengan IP versión 6 en el enlace o en la red. Bien, aquí vemos un ejemplo de cómo sería un multicast de todos los nodos. Tenemos una dirección IP origen que es el 2001 0DB8 CAS 2.1 2.2.1, que
que vendría a ser esta interfaz del router, que manda un paquete al FF02 2.2.1. ¿Y qué es lo que ocurre? Que ese paquete es enviado a todos los dispositivos que se encuentran activos en ese segmento de red. Y por eso es que equivale a lo que ocurre cuando nosotros en IP versión 4 utilizamos la dirección de broadcast circular. Bien, hay otra dirección IP versión 6 multicast que es la de nodo solicitado. La IP versión 6 multicast de nodo solicitado es similar a la de todos los nodos, pero en este caso coincide solo con los últimos 24 bits de la dirección IP versión 6 unicast global de un dispositivo que haya solicitado, en este caso el multicast. Se crea de forma automática cuando se asignan las direcciones de unicast global o unicast link local. Este se crea combinando un prefijo especial que es el FF02000FF00 2.2.104, es decir, los 104 primeros bits es de este rango. Y los últimos 24 bits lo que hace es completar con lo que tiene la dirección IP versión 6, que en este caso solicitó el multicast. Entonces vemos en el ejemplo que yo tengo la IP 2001 0DB8CAT, 1, 2 ceros y terminé en 002.0010. Es de estos 24 bits que se copian a la dirección multicast de nodo solicitado, donde mantenemos los 104 primeros bits y completamos los últimos 24 bits con el valor, en este caso, del nodo solicitante. Y ahí tendríamos que mi dirección IP versión 6 unicast global es esta y la multicast de nodo solicitado es esta de acá. Bien, entonces, como acabamos de observar, la dirección multicast de nodo solicitado consta de dos partes. El prefijo de multicast, donde están los primeros 104 bits, con ese formato, FF02000FF00, y por último, los 24 bits menos significativos, en este caso, del extremo derecho de la dirección IP unicast global o unicast local del dispositivo, donde se muestra lo que ya vimos. Bien, eso con respecto a los multicast. Hay que aclarar, como ya habíamos dicho al inicio de la clase, que cuando se implementa IP versión 6, no solamente lo que cambia en este caso es el protocolo IP, sino que todos los demás protocolos, todos los demás servicios de la Internet se transformaron y se siguen modificando en la actualidad para soportar IP versión 6. En este caso también se han creado nuevos protocolos, como por ejemplo se ha modificado el protocolo ICMP y se ha creado el protocolo ICMP versión 6, donde coincide con IP versión 4 con respecto al protocolo ICMP, es que en los dos casos, ICMP versión 4 y también ICMP versión 6, incluyen mensajes, por ejemplo, de confirmación de host, de destino servicio inalcanzable, de tiempo superado, de redireccionamiento de ruta, entre otros. Si bien IP en versión 4, incluso de versión 6, no es un protocolo 100% confiable, en el caso de IP versión 6 se hicieron ciertas mejoras con respecto a los problemas que ocurría en IP versión 4. Bien, ¿qué es lo nuevo que trae ICMP versión 6? Pues trae 4 nuevos protocolos como parte del protocolo ND y NDP, significa Neighbor Discovery Protocol, protocolo de descubrimiento de vecinos. Por tanto, vamos a tener ahora mensajes de solicitud de router, mensajes de anuncio de router, mensajes de solicitud de vecino, mensajes de anuncio de vecino. Además de eso, tenemos mensajes de solicitud de anuncio de router. En el caso de este, hace referencia a que se envían entre los hosts y los routers. Mensajes de la solicitud de router, en este caso se envían como mensaje IP versión 6 multicast de todos los routers. Y en el mensaje de anuncio de router, en este caso los routers envían mensajes
de anuncio de router para proporcionar información del direccionamiento IP entre los routers. Todos estos protocolos ocurren entre routers, más no entre los hosts, ¿no? Muy bien. Podríamos, por ejemplo, hacer una prueba de IP versión 6 haciendo un ping a nuestras direcciones que nosotros tenemos con IP versión 6. Ustedes, si quieren, podrían abrir PowerShell o el CMD, o el símbolo de sistema de su Windows, hacer un ipconfig, en su caso, pueden ser un ipconfig, obviamente yo no lo tengo, y ver cuál es su dirección, en este caso de link local, ¿no? Y podrían hacer un ping a su propia dirección de link local. Y yo estoy copiando mi dirección de link local y vemos ahí si tengo o no tengo respuesta de mi dirección de link local. En mi caso no se está conectando a sí mismo, ¿no? Pero podría hacer un ping a 2.2.1 y en este caso sí. Estoy haciendo un ping a la dirección de loopback, ¿no? O podría yo decirle ping 6 para obligarle, en mi caso, que la conexión sea por el protocolo IP versión 6 a www.google.com. Y ustedes ven que yo sí tengo respuesta a Google con la opción 6. En este caso, ahí utiliza mi dirección IP versión 6 que me dio el proveedor global y con esa me puedo conectar a una IP versión 6 externa, como por ejemplo la de Google, ¿no? Y ustedes ven la respuesta que me da Google. Entonces, hoy por hoy podría incluso hacer un traceroute -6 a www.google.com. En Windows, el comando equivalente es tracert. Ya les voy a escribir para que lo vean. Es tracert. Tendrían que decirle que es para IP versión 6 y para que lo haga por IP versión 6, ¿no? Obviamente a mí me sale fallo porque el comando en Linux se llama traceroute. ¿Qué hace el traceroute? Traza una ruta para ver por cuáles routers tuve que pasar hasta llegar a Google. Como ustedes ven, el número de saltos que me dio fue 10 saltos hasta llegar al equipo de Google, ¿no? En realidad pasé 9 routers desde mi modem al modem del proveedor. Miren, este es un rango de privado. Y luego ya sale hacia afuera, va hacia internet y llega al destino. Bien, ¿qué trato de decir con esto? Que todos los comandos que nosotros damos con IP versión 4, ahora tenemos que revisar si son compatibles con IP versión 6. Y de esa manera, pues yo conectarme a un equipo remoto que tenga IP versión 6, conociendo las modificaciones que debo realizar en los comandos, como por ejemplo, ustedes vieron, yo he puesto -6 tanto en el ping como en el traceroute, pero no todos va a ser -6, entonces hay que leer un poco, investigar un poco y ver cómo soportar, por ejemplo, una dirección. Veamos, voy a ver si hago un experimento. Esta es la IP versión 6, ¿no es cierto? De Google. Yo lo he copiado y ahora les voy a mostrar un navegador y le digo HTTPS y si yo le pongo la IP versión 6 no va a navegar, tengo que ponerle entre corchetes y ahí tendría que mostrarme, miren la dirección de Google, ¿no? ¿Sí ven? Se fue a Google, no me mostró la página, pero al menos sí me está mostrando una respuesta del servidor web con esa IP. Como ven, hay que hacer cambios en cada cosa, ¿no? Miren, si yo quiero usar la IP versión 6, tengo que ponerle entre corchetes en el navegador. Pero si tengo la IP versión 4, pues como sabemos, pues simplemente pongo la IP y ya, ¿no? No tengo que hacer más nada. Abro una pestaña, pongo la IP. Y ustedes ven que con la IP incluso hizo una resolución inversa y me mostró el dominio. Pero con la IP versión 6 no lo hizo, ¿no?
Al menos en Google está funcionando así en este momento, pero al menos me mostró un mensaje de error de Google. Bien. Eso con respecto a la teoría básica de IPv 6, un recorderis para los que ya sabían, una revisión para los que no, y vamos a continuar, a menos que alguien quiera realizar alguna inquietud. Inge, Dígame. estaba ahí. Entonces, en caso de un multicast, si digamos hay un gran número de hosts, no causaría los mismos problemas que un IPv4 con un gran número con una conexión broadcast, con un gran número de hosts, no causaría lo mismo al enviar de manera de un multicast asignado, no causarían los mismos errores. No, no necesariamente. ¿Por qué? Cuando, por ejemplo, yo en este momento, en la clase por Zoom, estoy mandando un mensaje de broadcast. Entonces, algunos de ustedes probablemente estén atentos, otros a lo mejor dejaron el nombre y se fueron, otros a lo mejor están en el Facebook mientras hablamos porque ya saben el tema, ¿no es cierto? Solo me están escuchando para ver si digo algo nuevo y están afirmando o reafirmando. Y para los que son nuevo el tema, a lo mejor están atentos, ¿no es cierto? Pero yo hago el mismo esfuerzo para cada uno de ustedes. Estoy mandando un mensaje de broadcast. ¿De acuerdo? Pero en IPv 6, el multicast lo que hace es enviar el mensaje a todos los que están prendidos. Hace el esfuerzo por los que están conectados. No hace el esfuerzo por los que teóricamente deben estar. ¿Se entiende? Entonces, por ejemplo, en IPv 4, si yo tengo una clase B y calculo el broadcast de clase B, yo intento mandar el paquete a 65,000 direcciones. ¿De acuerdo? Pero en IPv 6, yo intento mandar el paquete a los 20 o 30 que están conectados y que están prendidos. Entonces, mi esfuerzo es menor con solo los que requieren la conexión, no con los que estén o no estén activos. Esa es la diferencia más importante con el famoso multicast. Entonces, como yo hago un grupo A de 20 estudiantes, hago un grupo B de 20 estudiantes, y les digo a este grupo, les mando el mensaje, y eso hace multicast, agrupar. Y agrupa por cierto tipo de características, ¿no? Y en este caso, eso hace el multicast de todos los nodos. Algo similar al broadcast, pero no es broadcast. Porque va a intentar enviar solamente a los que él detectó como equipos que están activos en su segmento de red. Ni siquiera calcula en base a la dirección de red. Lo hace el segmento. Hace el esfuerzo en su red. No hace un esfuerzo porque sí. Esa es la principal diferencia. Bien. Bien, vamos al tema de subnetting. Bien, el subnetting, a diferencia de IPv 4, el subnetting y IPv 6 no se hacen por las mismas razones. La principal razón que se hizo subnetting en IPv 4 fue ya no hay IPs, hagamos algo para tener más IPs. Pues las IPs son muy caras, subneteamos porque necesitamos ahorrar IPs. Ahora ya no tenemos ese conflicto. Recuerden que estamos en los primeros tiempos de asignación y de uso de IPv 6. Ustedes están viviendo la transición. Y eso implica que es muy probable que de aquí a 20 años o de aquí a 15 años, la teoría que sabemos de IPv 6 se haya modificado, como la teoría que hoy sabemos de IPv 4, con relación a hace 15 o 20 años, que fue incrementándose, modificándose y creciendo. Bien, en este caso, la razón por que subneteamos IPv 6 es la misma razón de por qué ustedes crean carpetas
en una flash memory o un disco duro externo. Ustedes no meten los archivos como vengan a ese disco de 1 tera, ¿verdad? Lo primero que hacen es empezar a crear carpetas y organizar la información para que luego sea más fácil identificar el archivo y poder llegar a él. Lo mismo ocurre en el subnetting IP versión 6. Son tantas las IPs que tengo, son tan el número, que yo no puedo empezar a asignar como yo quiera. Yo tengo que empezar a agrupar. Y ya no solamente sea por el asunto de organizar, gestionar las IPs, sino también por el tema de seguridad. Porque yo puedo a un grupo darle cierto tipo de acceso y a otro grupo no. O hacer que 2 grupos de subredes se vean o no se vean o tengan ciertas condiciones o ciertas listas de control de acceso. Y esas son las 2 razones primordiales de por qué submetíamos en IP versión 6. La primera, para tener nuestros rangos organizados, nuestros grupos organizados. Y la segunda, porque esos grupos luego yo les puedo dar algunos parámetros de seguridad que me pueden ser útiles en mi red. Entonces, si yo voy a subnetear, tengo que tomar en cuenta los siguientes aclaraciones y conceptos en el caso de IP versión 6. Habíamos visto que cuando yo manejo direcciones de IP versión 6 globales, fíjense que mi proveedor de Internet, y a lo mejor a muchos de ustedes, también les dio un IP global. Eso significa que ustedes podrían hacerme ping a mi máquina que está dentro de mi casa, si ustedes también tienen IP versión 6. Ustedes pueden hacerme ping. Y si yo abro un servicio, podrían ustedes ver la página web o recibir un correo o cualquier cosa. Y eso es un problema de seguridad que la gente no está viendo ahora, que nadie se está preocupando, pero que va a ocurrir y va a explotar en su momento. Y son las primeras cosas que todo el mundo empezará a revisar cuando esto se convierta en un problema. Pero mientras tanto, todos felices tenemos IPs públicas con las que navegamos de Internet en IP versión 6 y tenemos IPs privadas con respecto a IP versión 4. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si yo soy un proveedor de Internet y asigno un rango, hemos visto que el rango que le asignan a las organizaciones es el slash 48 y que tenemos estos 16 bits para identificar la subred y darles a nuestros usuarios un slash 64, que es lo que, por ejemplo, tengo yo, ¿no? Un slash 64. Bien, ahora, estos 16 bits significan que yo puedo subnetear 65.536 subredes. ¿Por qué? Porque tengo 2 a la 16. Y 2 a la 16 es 65.536 subredes. ¿Cuáles son los rangos que podemos usar? Pues va desde el 00 hasta el FF. Entonces, fíjense, tengo 4 dígitos de hexadecimales que utilizo para mi subred, porque le estoy dando un slash 64 de mi slash 48. Le doy un slash 64 y esto quiere decir que me estoy tomando 16 bits para subnetear y estos 16 bits me permiten crear 65.536 subredes y cada una de estas subredes tiene un 2 a la 64 máquinas por cada una de estas 65.536 subredes. Y esta es la forma más fácil de subnetear. Le pongo slash 64 y ya está. Cojo la primera subred 0, al primer grupo, al segundo grupo la 1 y así sucesivamente. Y a lo mejor no necesite 65.536, pero sí 10 y utilizo las primeras 10 y ya está. He hecho un subnetting. No he tenido que pensar cuántas subredes tengo, no he tenido que pensar cuántas máquinas por subred requiero, como lo que hacemos cuando usamos IP versión 4. Aquí simplemente digo, pongo un slash 64 y asigno. Porque ¿qué organización necesitará 65.000 subredes? Casi ninguna, ¿no? A menos que sea un gran proveedor de Internet, muy grande. O ¿quién va a requerir, por ejemplo, un número X de máquinas? Deme solo 5 IPs. No, pues ahorita no tenemos ese problema y no lo vamos a tener por algunos años todavía. Así que eso es carta libre hoy por hoy. Y esa es la forma como subneteamos. Ahora, ¿cómo asignamos esas subredes? Ustedes como ven aquí, tengo la primera, en este caso va a tomar 5 subredes de las 65.536 disponibles y para no hacer bronca no usa la 0 sino empieza desde la 1.
La 1 para la subred 1, la 2 para la subred 2, la 3 para la subred 3, la 4 para la subred 4 y la 5 para la subred 5. Y el concepto es lo mismo que en IPv4. 4. Si dos subredes se quieren ver entre sí, pues necesitamos enrutar. Y los routers van a encargarse de enrutar la una subred con la otra subred y viceversa. Entonces, si esta máquina de la subred 1.10 quiere conectarse con la máquina .10 de la subred 2, pues lo hará por esta puerta de enlace que tienen en este caso los routers. Y ya. ¿Cuántas máquinas puedo asignar en esta subred? Pues 2 a la 64. ¿Cuántas subredes tiene esta organización posibles? 65.536. ¿Cuántas está usando? 5. Fíjense en este caso, en los enlaces, recordarán con IP versión 4 nosotros podíamos los enlaces direcciones como esta, ¿no? 10.0/30 para solo asignar 2 equipitos y no tener problemas de broadcast porque solo necesito 2. ¿Cómo le voy a asignar un tamaño más grande si solo requiero 2 IPs? Y miren aquí cómo le doy un slash 64. El multicast aquí es solo de 2 equipos. No va a haber problemas. No vamos a tener conflictos. ¿Es una solución viable? Sí es una solución viable, un subnetting de este tipo. ¿Podíamos haber subneteado de otra forma? Sí, sí podíamos haber subneteado de otra forma. ¿Podíamos por lo menos haber intentado tener solo 5 subredes? Sí, sí podíamos haber hecho eso. ¿Ok? Y sería la otra solución que podríamos nosotros dar a un problema. Fíjense, si a mí me dan la primera subred 0, ¿yo podría a esa volverle a subnetear? Sí. ¿Cómo le podemos volver a subnetear? Pues tomando prestado bit hacia la derecha, como lo hemos hecho siempre cuando subneteamos. Pero aquí hay que tomar en cuenta algo. Si yo me tomo un solo bit para subnetear, un slash 64, yo tendría un slash 65. ¿Cuál es el problema del slash 65? Que no me estoy tomando un dígito hexadecimal, me estoy tomando una cuarta parte de ese dígito hexadecimal. Y nos vamos a complicar la vida cuando todavía no es necesario complicarnos la vida. ¿Qué es lo que deberíamos tomar aquí? Múltiples de 4. ¿Por qué? Porque ya habíamos dicho que cada dígito hexadecimal son 4 bits. Y si yo me quiero tomar un dígito hexadecimal, tendría que tomarme 4 bits. Si yo me quiero tomar 2 dígitos hexadecimales, este sería con un dígito, ¿no? Con 2 dígitos, ¿cuánto sería? 72. Sería 72. Con 3 dígitos hexadecimales, ¿cuánto sería? 76. 76. Con 4 dígitos hexadecimales, ¿cuánto sería? 80. 80. 80. Muy bien, ¿cuántas subredes tengo yo con 68? Si me tomo un solo dígito hexadecimal, tengo 2 a la 1. Bueno, no es 2 a la 1. 2 a la O sea, 12. tengo 4 dígitos, ¿no? Con 2 a la 4. Porque me tomé me tomé un dígito hexadecimal que son 4 bits. Un dígito hexadecimal es aquí, ¿no? Es hexadecimal. Un dígito hexadecimal. Entonces aquí, un dígito hexadecimal, ¿cuántos bits es? 4 bits, que es 2 a la 4. ¿Cuántas subredes puedo tener? 16 subredes. Es lo que va del 0 al F. Y del 0 al F, ¿cuántos son? 16. Puedo tener con un dígito hexadecimal, asignar 16 subredes. Si necesito 5, pues me podría haber hecho un slash 68. Y ya está. Con 2 dígitos hexadecimales, ¿cuánto tengo? 2 a la 8. 2 a la 8, ¿cuánto me da? 256. 256 subredes. Con 3 dígitos hexadecimales, ¿cuánto me da? 2 a la 12. ¿Cuánto sale 2 a la 12?
4.096. 4.096 subredes. Y con 4 dígitos hexadecimales, ¿cuánto me da? 65.536. Como ven, el solo hecho de usar 4 dígitos hexadecimales, vimos del 48 al 74, me dio 65.536, que es lo mismo del 64 al 80, porque son 4 dígitos hexadecimales. Pero si solo me tomo 3, ya tengo 4.000. Si solo me tomo 2, tengo 256. Y si solo me tomo 1, tengo 16. Ahora, ¿yo puedo poner un slash 70? Sí, pero me complico la vida innecesariamente porque estoy tomando cierta parte de un dígito hexadecimal, no estoy tomando todo el dígito hexadecimal. Y la pregunta es, ¿por qué me hago ese problema? Claro que en un examen uno podría dar ese problema, ¿no? Para que ustedes tengan que transformar a binario y en binario darse cuenta dónde empieza y dónde termina la subred. Pero en este caso no lo vamos a hacer, lo vamos a hacer todo en base a dígitos hexadecimales, que es la manera como hoy por hoy estamos resolviendo. Bien, entonces voy a hacer un ejercicio para que ustedes vean cómo sería una solución en este caso, ¿no? Puede ser con eso. Entonces vamos a poner el siguiente caso como un ejercicio. Vamos a suponer que nosotros somos el sysadmin de la UTA. Y el proveedor de la UTA, el ISP, nos ha asignado la siguiente IP. 2001 C 21 2.2./48. ¿Ya? Esa es la IP global, únicas global, que tenemos asignado a nuestra universidad. Y nosotros somos el sysadmin de la UTA. Ok, en este caso vamos a hacer una solución de dos formas. La súper fácil y la, como les digo, la más ajustada, ¿no? Que podamos, en teoría. Vamos a suponer que la UTA tiene 10 facultades. Vamos a hacer un poquito más. Tenemos 12 facultades. Tenemos no sé, supongamos unas 6 direcciones. Y lo vamos a dejar ahí, ¿no? Entre las direcciones pueden estar rectorado, vicerrectorado, bibliotecas, etc. Bien. Y necesitamos asignarle una subred a cada una de ellas. Pero de esas 12 facultades, la octava es la FISEI. Y la FISEI necesita subnetearse para tener 10 laboratorios, para tener una biblioteca, para tener un área de investigación y para tener uno de profesores y uno del área administrativa, ¿ya? Entonces necesitamos esta cantidad de subredes adicionales en la FISEI. ¿De acuerdo? Bien, entonces vamos a hacer una primera solución donde no nos preocupamos tanto de las características raras que podamos nosotros ir pensando en el sentido de que queramos ahorrar redes o que queramos ajustar la subred en base al número de redes que tengamos. Vamos a hacer la que todo el mundo está haciendo ahora. Entonces yo tengo un /48 y decido empezar a dar las IPs. Entonces, para no darle a 0, voy a empezar en la 1 y que sea más fácil la asignación, ¿de acuerdo?
Entonces, la primera dirección de las 12 facultades, vamos por la primera facultad, le decimos, por ejemplo, es la 2001, 2.c, 2.21, 2.1, 2.2.64. Le voy a escribir completa esta para que se vea la primera, ¿no? 21, 2.001, 2.2.64. ¿Eso qué significa? Que yo he suneteado con el slide 64, es decir, me he tomado todo el cuarto exteto para la subred. Tengo 65.536 subredes, de las cuales yo voy a usar 18. ¿Ok? Entonces, la segunda sería 2001, 2.c, 2.21, 2.2.002, 2.2.64. Y vamos escribiendo todas las direcciones que nosotros vamos a asignar a las diferentes facultades y las diferentes direcciones. Entonces aquí ya le escribo como 3. ¿Por qué? Porque estoy omitiendo los ceros iniciales, ¿no? Vamos a la cuarta. 2001, C, 21, 2.4, 2.2. Y así seguimos hasta que nos toque la octava, que sería la 2001, 2.c, 2.21, 2.8, 2.2.64, que este vendría a ser FISEI. ¿Okay? Vámonos a la F. Bueno, la 15, que vendría a ser la 2001, 2.c, 2.21, 2.f, 2.2.64. Me falta escribir la 16, la 17 y la 18. ¿Cuál sería la 16? F. ¿Me repite eso? Um, 001F. 001F. No, esa no sería 16. ¿Cuál sería la 16? ¿O sí? A ver, díctame. 0010. Ese es más probable. ¿Me confirman? Si no, pueden usar ustedes una calculadora y en la calculadora poner el número 16 y transformarle a hexadecimal y les va a dar cuánto les da. Y en hexadecimal es del 10. Muy bien. 2 puntos, es la 64. ¿Al 17 cuánto sería? Cero, 211. 0011. ¿Están todos de acuerdo? Sería 0011. Recuerden que no es binario, es hexadecimal, ¿no? Y el 18. Muy bien. Sería la 18, la 12, ¿no? Entonces, si ustedes tienen una calculadora en modo programación, entonces le pasan a decimal, le dicen el 18, le cambian a hexadecimal
y les da el valor que corresponde, ¿no? Por si acaso ustedes quieran. Bien, eso sería en nuestro caso las redes que vamos a ir asignando desde la 1 a la 18. ¿Ok? Muy bien, ahora tenemos que someter FISEI. La red de FISEI es la 2001, 2.C, 2.21, 2.8, 2.2.64. Y a esta le vamos a someter de esta manera. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? Pues la primera subred sería la 2001, 2.C, 2.21, 2.8 y me tomo todo el siguiente exteto. Entonces sería 0001, 2.2./80. Ya vimos cómo sacamos del 80, recordarán, ¿no? Simplemente sumamos 64 más 16, pues me da 80, porque me estoy tomando todo el exteto, 16 bits. Y esa sería mi primera subred. La segunda, pues sería 2001, 2.C, 21, 2.8, 2.2, 2.2.80. Y así me iría hasta la décima. Que sería la 2001, C, 21, 8, A. Y sería 11, 12, 13 y 14. ¿Cuál sería la 14? Es E. La E. Muy bien, y esa sería la solución número 1, en donde nosotros lo que hemos hecho es subnetear tomándonos un exteto completo, ¿no? Y ya está. Pero tenemos otra posible solución. Por ejemplo, yo voy a hacer dos soluciones más. Esta de la FISEI, supongamos que la FISEI no quiero subnetear de esta forma y yo quiero subnetear para 14. ¿Okay? No quiero subnetear para 65.536 subredes. Quiero subnetear para 14 subredes. ¿Cuántos dígitos de hexadecimal tendría que tomar prestado? Si quiero 14 subredes. 1. Con 1 me da 16 subredes. ¿Estaría bien o preferible me tomo 2 dígitos de hexadecimales? ¿Cuál es la probabilidad que tengamos más laboratorios o más redes en menos de 4 años? Es alta, ¿verdad? Entonces yo creo que deberíamos tomarnos 2 dígitos de hexadecimales. Entonces voy a resolver de nuevo estos. Empiezo una otra vez. 2001, C, 21, 8, y hasta ahí tengo el slide 64. Si yo me tomo 2 dígitos hexadecimales, slash, ¿cuánto sería? 72. Dios. 72, entonces yo tendría que decir 0, 1, 0, 0, 72. Fíjense que el 72 es de aquí a acá. En 1, 0 y 1, para tomarme desde el primero, ¿no? Y esto completo a la derecha, porque estoy tomándome 72. El 72 es de aquí hacia acá. ¿De acuerdo? Entonces, eso hay que estar muy, muy en cuenta, ¿no? Entonces, la segunda, ¿cuál sería? C, 21, 2.8, 2 puntos, 200, 2 puntos, 2 puntos de la 72. ¿Por qué le he puesto 200?
porque el 0 inicial he omitido, ¿no? Y ahora podría yo hacer, por ejemplo, la número, así mismo 10, sería 2001, C, 2.21, 2.8, 2 puntos, sería A00, 2 puntos, 2 puntos, la 72. Y la 14 sería 2001, 2 puntos C, 2 puntos 21, 2 puntos 8, 2 puntos E, 00, 2 puntos, 2 puntos. Y de esa forma hemos sumeteado, pensando en 2 dígitos hexadecimales en lugar de 1, lo que me permite tener ya no 16 subredes, sino 256 subredes, que de alguna manera le he ahorrado un poquito, ¿no? Claro, pero ¿para qué vamos a ahorrar si no necesito ahorrar? Pero esa es una posible y muy una solución bastante útil y que también se podría haber realizado, ¿no? Bien, ahora voy a resolver todo de otra manera. Vamos a resolver pensando en el número de subredes. Aquí tengo 18 subredes. ¿Cuántos dígitos hexadecimales necesito para 18 subredes? Pues de ley 2, ¿no es cierto? Entonces vamos a empezar otra vez desde el 48. 2001, C, 21, 2 puntos, sería 0, 1, 0, 0. ¿Y cuál sería el sufijo? ¿Quién me dice? A ver, ¿quiénes estarán vivos? Si no hay voluntarios. A ver, ¿qué es lo que estoy intentando hacer? En vez de darle un slide 64, a este cuarto octeto de subredes, voy a tomar solamente 2 dígitos hexadecimales. Es decir, voy a empezar en la subred 0, 1. ¿Cuál es la longitud de prefijo para tomar 2 dígitos hexadecimales? 52. 54. 54, 52, 56. 56. ¿De dónde? 56. ¿De dónde sale el 56? Pues si a mí me dieron un slash 48, que son estos 3 primeros estetos, y al cuarto esteto me tomo prestado 2 dígitos hexadecimales, y si cada dígito hexadecimal son 4 bits, si me tomo 2, le estoy tomando 8 bits. Entonces, si yo sumo 48, que tenía, más 8, me da 56, casi siempre. Entonces, esto de aquí hacia acá son los 56 bits que yo estoy utilizando para mi subred. Entonces, mi segunda subred sería la 2001 C 21 2 puntos 200 2 puntos 2 puntos 56. Mi octava subred, que es el de la FISEI, sería C 21 800 2 puntos 2 puntos slide 56. Y mi subred 18, ¿cuál será mi subred 18? Será 12, 0, 0, 2 puntos, 2 puntos, slide 56. Fíjense que todo recorre hacia la izquierda, nada más. Todo se hace en los 2 primeros dígitos hexadecimales, en este caso, ¿no? Y ahí tendríamos nuestra, y esta sería FISEI. Y vamos que a FISEI le vamos a asignar solamente las 16 posibles, solamente para ver cómo quedaría, ¿de acuerdo? Entonces, FISEI es la 2001 C 21 800 2 puntos 2 puntos 56. Desde esta subred
yo me voy a tomar un dígito hexadecimal adicional para subnetear. Es decir, me estaré tomando este dígito hexadecimal. ¿Cuál sería la primera subred? 2001, C, 21. Voy a escribirle completo, no, 08. La primera sería la 1. Meto el 0. 2 puntos, slash. ¿Cuál sería el valor que me toca? 60. 60, muy bien. ¿Por qué? Porque estoy tomando desde aquí hacia acá. Entonces me estoy tomando 3 dígitos, en este caso hexadecimales, desde el 48 en adelante. Bien, la segunda, ¿cuánto sería? Aquí vamos a tener un gran... No vamos a tener ningún conflicto, así va a funcionar. 2001, C, 21, 0820, es la 60. Vamos a poner, por ejemplo, la 10, sería la 2001, C, 21, sería 8A0, 2 puntos, la 60. Y la 14, la 2001, C, 21, y sería la 8E, 0, 2 puntos, slash. Y de esa forma tenemos listo nuestro ejercicio. Y hemos visto 2 soluciones al mismo ejercicio, bueno, 3 soluciones al mismo ejercicio, aplicando un exteto completo para subnetear, que es la fácil, o utilizando la cantidad de dígitos hexadecimales que mejor se nos ajuste para la cantidad de subredes que han sido asignadas. ¿Estamos? Recuerden que es un... Claro, dígame. Sobre si, digamos, en la de FICI hubiera habido más de 15 se necesitara más de 15 subredes, entonces al 8 también le afectaría. No, no le afectaría al 8 porque no podías haber tomado un solo dígito hexadecimal para subnetear. Debió de haber tomado 2. Porque un dígito hexadecimal solo te permite hacer 16 subredes. Y si tú necesitas 18, no puedes usar un solo dígito, tenías que haber usado 2, es decir, tenías que haber hecho un 64. Y ahí te hubiese quedado como un 810, por ejemplo. Porque estarías tomando los 2 dígitos hexadecimales, este y este, no solo el 1. Y si te tocaba más, pues ya tenías que mejor ir al exteto de la derecha, ¿no? Entonces, no es que te iba a afectar el 8. Simplemente tenías que haber tomado más hacia la derecha para que tengas espacio, nada más. Bien, les voy a poner un par de ejercicios, unos ejercicios en la plataforma para que lo hagan en la hora que resta. Y la próxima clase vamos a tener una evaluación sobre IP versión 6. Entonces estoy avisando a todos que hay prueba la próxima clase sobre IP versión 6. ¿Estamos? Sí. Muy bien, entonces me dan 2 minutitos hasta yo ponerles el ejercicio. A ver si lo tengo habilitado, si no ya lo saco de por aquí que tengo un respaldito. Muy bien. Y hasta tanto cualquier inquietud pues me dicen nomás. Donde tengo los ejercicios. Les pongo de tarea el ejercicio que me lo pueden entregar hasta la próxima clase, ¿de acuerdo? Bien. Ahorita les voy a subir directo como si fuera un deber. Y dentro del deber va a estar el ejercicio.
Ahorita lo estoy subiendo. La tarea.